Muy buenas amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Ganancia Pro. Mi nombre es Rafa y aquí mismo les voy a hablar sobre un tema muy importante para poder conocer en el marketing digital, lo cual es definir su buyer persona, ya que aquí lo que vamos a hacer es enfocarnos a cómo estudiar nuestro cliente ideal para poder promover cualquier producto o servicio. Y no solo eso, sino que también al finalizar este video les voy a regalar una plantilla para que ustedes lo puedan replicar y lo puedan hacer con calma y estudiar bien su cliente ideal. Muy bien, empecemos. Para hacer una investigación es conocer qué elementos se valoran, ya que aquí como vemos existen tres conceptos en los cuales nos ayudan para poder definir muy bien este tipo de clientes. Por ejemplo, el primero es ver en qué consume contenido educativo o puede ser un usuario que desea consumir contenido entretenimiento, por ejemplo, ya que en este punto será mucho más fácil conocer cuáles son los aspectos que él realmente está consumiendo a diario. El segundo es cuáles son sus problemas, cuáles son sus dolores, sus obstáculos o cuál es la manera en la cual el usuario se complica al momento de hacer algo o al momento de conocerlo. Posiblemente el usuario ya sea un servicio en línea en la cual necesita comprar algún producto físico, por ejemplo una cámara, y tiene que ver los problemas de los pagos o alguna otra inquietud, ya sea en la entrega o entre otros. Y el tercero es cuáles son sus necesidades o preferencias, qué es lo que realmente al usuario le interesa, ya sea en diferentes nichos, sea el ámbito de la tecnología, la cocina, la costura o entre otros. Y aquí mismo es importante tomar esos puntos para que se puedan hacer lo siguiente. El siguiente paso es realizar un estudio donde se analiza el buyer persona, ya que aquí lo que necesitas saber en resumen son tres puntos. Uno son sus motivaciones, el segundo sus retos y el tercero sus objetivos. Sin embargo, para esto tomar en cuenta es necesario tomar una lista de ver cuáles son los problemas que tiene, cuáles son las dificultades y cuáles son las aspiraciones que necesita el usuario para que así pueda obtener algún beneficio, ya sea de algún servicio que sea mucho más fácil para él poder acceder o algún producto que él desea comprar, para saber cuáles son las circunstancias que suceden con la persona para que así podamos ofrecer a mayor detalle nuestro producto o servicio. Sin embargo, aquí le vamos a ver con un cierto ejemplo. Muy bien, aquí tenemos un ejemplo de cómo definir nuestro cliente ideal. Por ejemplo, esta persona está interesada en un cierto nicho, que es la informática, ya que aquí mismo podemos ver ciertos datos. Por ejemplo, sus datos demográficos, que esta persona vive en Madrid, su sector profesional es informática y tecnologías de información y comunicación, la ocupación es soporte informático, el nivel de cargo empleado y nivel educativo universitario. Aquí podemos ver todas sus aspiraciones y dolores. Por ejemplo, aquí, ¿qué le motiva? Que el producto que va a comprar que suponga la mejoría de estilo de vida y le aporte mayor comodidad o un precio razonable. Eso puede ser una buena opción para poder tomar en cuenta un producto ideal. Aquí como muestra su preocupación, que le desmotiva, que el proceso de compra sea demasiado largo o complicado. Aquí vemos sus necesidades, muy importante, ahorrar tiempo en las tareas del hogar sin demasiado esfuerzo. Y cuáles son sus metas y deseos, recuperar un mejor balance entre el trabajo y la vida personal para salir con sus amigos y volver a duplicarse a los hobbies. Y también sus gustos y aficiones es que le interesan mucho los animales, en general, las mascotas y las nuevas tecnologías. Muy bien, aquí podemos ver o definir cierto producto o servicio en la cual esta persona está catalogada para poder consumir, ya sea un usuario en la cual está interesada tanto en la área de informática, que es evidente, o como también puede ser alguna opción o definir algún otro tipo. Sin embargo, es importante tomar estos puntos para que así podamos ofrecer algo que realmente el usuario valore. Muy bien, vamos a ver un ejemplo mismo de una página. Por ejemplo, estamos aquí en una página donde dice Educación en Casa, en la cual enseña un curso de cómo preparar pizzas en poco tiempo. Por ejemplo, aquí puede ser un buen titular. Descubre los secretos para aprender desde casa a preparar las mejores pizzas en tan solo 15 días. Aquí lo que hace es acortar el tiempo de una persona normal está pensando. Puede pensar que al preparar pizzas pueden tardar hasta 1, 2 o hasta 3 meses. Sin embargo, aquí aparece que esta promesa es muy poco tiempo, que es en 15 días. Muy bien, aquí deslizamos la parte de abajo y aquí podemos ver los beneficios que más adelante lo vamos a ver. Aquí mismo podemos ver algunas ventajas. Sin embargo, aquí vamos con las necesidades. Bueno, aquí dice, ¿en algún momento te ha pasado que tu masa no crece, queda dura, agrietada y se rompe? ¿No sabes qué harina de levadura es la correcta para usar en tus preparaciones? ¿El horno de tu pizza se encoge? ¿No sabes cuál es la temperatura y el tiempo correcto para hornear tus pizzas en casa? ¿No tienes claro en cuenta cuánta masa debe llevar para armar tus pizzas de diferentes tamaños? Esto es muy importante, ya que una persona que tenga algunos problemas o ha intentado hacer recreación de alguna pizza
no ha podido hacerlo de manera tan exitosa, ya que ha salido mal o posiblemente no cuenta con los conocimientos suficientes para poder hacerlo. También aquí podemos ver que es la parte que le desmotiva o represa sus dolores. Sin embargo, en el apartado de arriba podemos ver los beneficios, como por ejemplo aquí mismo, los beneficios que conseguirás en este programa. Identificar diferentes tipos de harina y cuándo usar cada una. Reconocer tipos de levadura, cómo trabajan y cómo usar cada una. Preparar la masa siguiendo una técnica manual y otra con máquina para que eliges cuál se adapta a ti. Y también otros más. Elaborar una gran pizza de masa siguiendo nuestro procedimiento. Conocer los tipos de cocción y temperatura. Podrás hacer una gran salsa para pizza. Lograr elaborar una pizza de molde y pizza de piedra. Y armarás diferentes tipos de pizzas y así como sorprender a todos y muchísimo más. Esto que genera la expectativa y el deseo para la persona que desea hacerlo. Y que aquí lo que más importa es que nosotros estudiemos muy bien a nuestro cliente ideal para que así podamos reflejarlo ya sea en algún anuncio o bien para hacerlo en nuestra página de ventas. Muy bien amigos, ahora sí, aquí mismo abajo en la descripción del video les voy a dejar la plantilla que lo pueden descargar totalmente gratis y a mayor detalle para que así puedan conocer muy bien a su cliente ideal. Muy bien, también les voy a dejar un enlace para que ustedes puedan seguir y conocer muy bien todo sobre marketing digital. Muy bien amigos, si les ha gustado mucho este contenido, pueden suscribirse aquí abajo o también darle me gusta y comentar qué le pareció este tema y cuál otro tema le interesa conocer. Muy bien, nos vemos en el siguiente video.